hago la pregunta para no desubicarme, porque según yo había terminado, pero ya veo que no terminé. Entonces, a ver, retomando. Vimos por la conducta de la gente, por número de actos, por número de sujetos, por su resultado y por su duración. Sí, profesor. Y ya concluimos la duración. Ya. Bueno, correcto. Bueno, vimos 4 tipos de. Bueno, sí, instantáneos con efectos permanentes, continuados y permanentes. Sí. Con sus correos, bueno, está bien. Entonces, se supone que tenemos ya 5 puntos de clasificación vistos y observados. Bueno, vamos a proseguir para avanzar, porque a mí bueno, ayer yo les pido a ustedes mucha paciencia en ese sentido, porque puede suceder que ya muchos sepan cómo se maneja todo esto. Y ya incluso pues lo vieron con amplitud e incluso hasta de manera mejor de lo que estoy exponiendo con sus correspondientes maestros de derecho penal. Pero bueno, no se trata de eso. Se trata de que tengamos una referencia uniforme que nos permita manejar esto como herramientas para el estudio dogmático que tengamos que hacer. Entonces, lógicamente, les estoy pidiendo a ustedes paciencia en ese sentido, aunque ya conozcan los temas. No les perjudica en absoluto un repaso. Ojalá no me exceda del miércoles en cuanto a ese repaso que estoy pretendiendo, porque ya es importante que avance y que ya empecemos al estudio dogmático de los delitos en particular, que es lo que es la esencia de nuestro curso. Pero este repaso lo estoy haciendo porque si no contamos con el manejo de esas herramientas, no podemos hacer un desarrollo adecuado y conveniente. Pero en fin, insisto en la petición. Tengan paciencia en ese sentido, por favor, muchachos. Bueno, vamos a proseguir. Por su estructura o composición, se supone que los delitos pueden ser simples o complejos. Son simples cuando atienden a un bien jurídico, exclusivamente, que sucede en la mayoría de los delitos. Si hablamos de robo simple, de fraude, de abuso de confianza, lo que se protege es el patrimonio. Si hablamos de lesiones, lo que se protege es la salud. Si hablamos de violación, la libertad sexual. Si hablamos de homicidio, lo que se protege es la vida. En fin. Y son complejos cuando se protegen o se tutelan varios bienes jurídicos. El ejemplo lo encontramos en forma abundante en los delitos cometidos por los servidores públicos, como son el abuso de autoridad, el uso ilícito de atribuciones y facultades, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencia, la intimidación, que afectan ¿qué bienes jurídicos? Afectan la honradez, afectan la legitimidad, afectan la lealtad, afectan la imparcialidad, afectan la eficacia. Entonces ahí se están protegiendo varios bienes jurídicos. Entonces, por tanto, ahí estamos en presencia de un delito complejo por su propia naturaleza. Ahora, por su daño o lesión, los delitos son propiamente de daño y son también de peligro. Son de daño, como sucede en la mayoría de los delitos, cuando se afecta el bien jurídico de manera irrefutable, como sucede, diríamos, también en la mayoría de los delitos. Si hablamos de fraude, si hablamos de abuso de confianza, de despojo, de robo, de lesión, de homicidio, se afecta, sin discusión alguna, el bien jurídico. ¿Cuál? En el caso de los delitos patrimoniales que mencionamos, el patrimonio. En lo que mencioné de homicidio, pues la vida. ¿Sí? Si hablamos de violación, se afecta la libertad sexual. Entonces ahí estamos, porque se afecta, se destruye el bien jurídico en ese sentido. Entonces, en función de ello, decimos que es un delito de daño. Ahora, de peligro, ¿cuáles serán los delitos de peligro? Los que potencialmente nos ubican en la posibilidad de que se afecten los bienes jurídicos. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de posesión ilícita de un narcótico, pues lógicamente, en forma potencial, lo que se va a afectar, potencial, porque todavía no está afectando, lo que está en la posibilidad de que se afecte es la salud de las personas, porque si este narcótico se le suministra, se le comercializa, entonces, lógicamente, va a dar lugar
a que se afecte a la salud. Mientras nada más sea posesión, es una situación que desde luego está prohibida, pero eso es un delito de peligro. O bien, si hablamos de portación de arma prohibida, decimos que es un delito de peligro. ¿Por qué? Porque quién sabe qué va a ser el sujeto que está portando el arma prohibida. Puede que vaya a lesionar a alguien, o que vaya a asaltar a alguien, o que vaya a privar de la vida. Entonces, potencialmente se estarán afectando esos bienes jurídicos. En el caso de homicidio, la vida; en el caso de la salud, las lesiones, la salud; o en el caso de que va a asaltar a alguien, va a cometer robo, y en consecuencia lo que potencialmente se va a afectar es el patrimonio. Entonces, en función de ello, estamos hablando y considerando pues que es un delito de peligro por su propia naturaleza. Un ejemplo que mencioné cuando hablamos de los diversos sujetos en la plática anterior era la asociación delictuosa. Ese delito, desde luego, lo mencionamos en función de qué, en función del número de sujetos que llevan a cabo la conducta, pero también se considera que es un delito de peligro, porque el simple hecho de que 3 o más personas digan que a futuro van a dedicarse a delinquir, potencialmente, pues se van a afectar bienes jurídicos. ¿Quién sabe qué delitos se van a cometer? Si los que están decidiendo que van a cometer delitos es secuestro, pues se van a afectar la libertad de las personas. Potencialmente se puede afectar la libertad de las personas. Se van a robar, pues van a afectar potencialmente el patrimonio. Entonces, también cabe la asociación delictuosa como ejemplo de un delito de peligro. Bueno, es por lo que se refiere al daño o el peligro en que puede incurrir un sujeto, una víctima, un sujeto, un ciudadano, pues, en síntesis. Ahora, por su persecución, los delitos pueden ser perseguibles de oficio o perseguibles por querella de parte. Aquí también la regla es de que los delitos se persiguen de oficio. ¿Qué sucede cuando estamos en presencia de los delitos que se persiguen de oficio? Sucede que basta que se tenga noticia de que se ha cometido un delito o que ha ocurrido un hecho que presuntivamente puede ser delictivo para que la autoridad intervenga en la investigación del mismo. ¿Por qué? Porque ante la afectación posible de esos bienes jurídicos, pues el Estado tiene interés en la indagatoria, en la investigación correspondiente. Sin embargo, se presenta el caso de los delitos que se persiguen por querella de parte. Entonces es indispensable que el ofendido o víctima manifieste su voluntad para que el delito se persiga. Vamos a suponer que el Estado se da cuenta de que se ha cometido un delito de los que se persiguen por querella de parte, pero mientras el ofendido o víctima no manifieste su voluntad en cuanto al deseo de que se persiga ese delito y que se investigue, no es posible que el Estado intervenga. Es indispensable que lo haga. Ejemplo de delitos que se persiguen por querella de parte: el abuso sexual, el acoso sexual, el estupro. Son delitos que, por su propia naturaleza, solamente cuando la parte ofendida desea que se persigan, se lleva a cabo el mismo. Mire, ejemplo, algo que sucede en la vida real y que es muy, muy frecuente: el abuso sexual, que es un delito que en particular ya tenemos que ver en su oportunidad. Ahorita simplemente lo voy a referir para ver qué es lo que sucede en la vida real y que es un delito que se persigue por querella de parte. Consiste en que un sujeto realiza un acto lúbrico somático, lujurioso, en agravio de alguien, que injuria severamente a la persona en contra de la cual se lleva a cabo ese abuso sexual, con un tocamiento ofensivo en ese sentido, que sucede y se da muy frecuentemente, por ejemplo, en el transporte público, en el metro, en cualquier transporte. Llega un pelafustán, perdón por la expresión coloquial, y hace un tocamiento en las caderas de una dama, o le tocan los senos, o las piernas. Eso causa una gran ofensa, una situación muy incómoda para la persona que recibe ese tocamiento indebido e impropio por parte del sujeto activo. ¿Y qué hace? Se supone que para que se persiga ese delito, tiene que acudir a la autoridad para que se investigue. ¿Y qué ocurre en la vida real? El 99% de las personas que se encuentran en esa situación, aunque hayan sufrido una injuria manifiesta
por lo que está ocurriendo, no acude a la autoridad y no denuncia esto. No se querella, porque considera que para qué va a perder tiempo. Ya sufrió la ofensa y se olvida de ello. Pero claro, ¿qué es lo que teóricamente debía suceder? Pues debía ir. Ahora, aquí el problema es, ¿dónde está el sujeto que hizo eso? A lo mejor hizo en forma, pues ahí, perdiéndose en el anonimato de las personas. Y entonces, pues, va a ser muy difícil que se pueda esclarecer. Pero bueno, estoy dando ese ejemplo, me pueden mencionarse otros. Ahora, por ejemplo, miren, algo que sí es más tangible y que no va a suceder, que no va a ser tan difícil de localizar. El robo, en lo que no exceda de X monto, son 10,000 veces la unidad de cuenta, o sea, un monto excesivo en cuanto al aspecto patrimonial, es perseguible por querella de parte. Lo mismo sucede con el fraude, ¿no? Entonces, si estamos en presencia de ese tipo de delitos, son delitos que se persiguen por querella de parte. Entonces, tiene que manifestarse la voluntad de la persona ofendida para que se inicie la investigación correspondiente. Ahora, por fundamento interno o culpabilidad, los delitos pueden ser dolosos, culposos y preterintencionales. La mayoría de los delitos, de acuerdo con la descripción que se lleva a cabo de los delitos en general, son perseguibles de oficio. No, perdón, cambié la clasificación. Ahorita me originé una confusión de mi parte. Estamos hablando de dolosos y culposos, ¿verdad? Perdón. ¿Podría repetir la última clasificación? La de doloso y no recuerdo qué otra dijo. Dolosos, culposos. Bueno, más bien, la voy a mencionar porque no, la voy a mencionar y la voy a explicar porque incurrí ahorita en un equívoco. Porque hace un momento, antes de esa, hablamos de los delitos que se persiguen porque hay aparte y los delitos que se persiguen de oficio. Esa sí no te origina confusión, ¿verdad? ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? Perdón. Yo, profe. Bueno, tú me hiciste la pregunta, pero entonces, Sí. lo de que se persiguen de oficio y por qué de parte no hay confusión, no hay problema. No, esa no, profesor. Ah, bueno, entonces, correcto. Muchas gracias. Entonces, voy a explicar en aquello en donde me estaba confundiendo, estaba yo volviendo a los que se de oficio y se persiguen por querella de parte, ¿no? Decíamos, por su elemento interno o culpabilidad, los delitos, decía yo, son dolosos, culposos y preterintencionales. La palabrita de preterintencional, a algunos nos resulta un poco difícil de recordarla, pero no. Divídenla mentalmente en dos y van a ver qué fácil es que se acuerden siempre de la palabra. Es preterintencional. Entonces, ya dividiéndolo así, nunca van a olvidar el manejo que se haga de ella, que es ir más allá de la intención. Pero bueno, vamos a explicar sintéticamente en qué consiste cada una de ellas. Son dolosos cuando se cometen en forma intencional, que es indispensable que sean cometidos en esa forma. Son culposos cuando no hay intención en la comisión del propio delito. Y son preterintencionales cuando el punto de origen es intención de cometer delito, pero el resultado que se produce es algo que no se desea, que podemos decir que es un resultado culposo. ¿Qué sucede en el aspecto legislativo? En forma legislativa, la mayoría manifiesta, pero sí, manifiestan, por no decir el 95% o 90%, un porcentaje altísimo. No quiero equivocarme en el número de porcentaje, pero de lo cierto es que la mayoría de los delitos se persiguen, o son dolosos, porque la descripción típica que se hace de cualquier tipo penal que ustedes observen, siempre se parte de la base de que el delito se está cometiendo en forma dolosa. Nunca se hace mención de que sea en forma culposa. Sin embargo, aunque sean poquitos los delitos, muy pocos los que se cometen en forma culposa, son aquellos que, independientemente de que se puedan cometer en forma dolosa, también se pueden producir en forma culposa. Los ejemplos tenemos en el daño a la propiedad, las lesiones, el homicidio, el aborto, ¿no? Son ejemplos que se persiguen, que se pueden cometer en forma culposa. Ahora, la razón de ser de esta división o de ese manejo es muy importante, porque si el delito es doloso, se merece X sanción, la que está prevista en la ley. Y si el delito es cometido en forma culposa, el legislador contempla la hipótesis de que en esos casos se aplicará la cuarta parte
de la sanción que correspondería si el delito fuera doloso. Homicidio simple, que es un ejemplo. Se sanciona en la legislación del Distrito Federal, o sea, de la Ciudad de México, porque si es la regulación del homicidio en el Código Penal Federal es mayor sanción. Pero bueno, la sanción que se destina en homicidio simple en el Código del DF aplicado en la Ciudad de México es de 8 a 20 años de prisión. Si el delito se hubiese cometido de forma culposa, siendo homicidio, la sanción, de acuerdo con esa regla de que de acuerdo aparte, el mínimo de sanción en lugar de ser 8 van a ser 2 y el máximo en lugar de ser 20 van a ser 5. Entonces, en síntesis, si el delito de homicidio se comete en forma culposa, de acuerdo con la legislación de la Ciudad de México, es, en lugar de que sea de 8 a 20 años de prisión, es de 2 a 5. Ahora, viene el comentario de los delitos preterintencionales, que es ir más allá de la intención. Cuando un sujeto pretende cometer lesiones simples, y caramba, qué mala fortuna para él, comete lesiones graves, o lesiones de mayor gravedad a las que pretendía. O bien, pretende nada más cometer lesiones y tiene la mala fortuna de que el resultado que se produce es homicidio. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Sucede lo siguiente, miren, como en forma legislativa, de acuerdo con el Código Penal, no está prevista la preterintencionalidad. Sí, ese manejo es de tipo teórico, de tipo doctrinal. Pero bueno, a pesar de que sea teórico y doctrinal, sí tiene una justificación. Porque aunque el juzgador tendrá que sancionar cuando estamos en presencia de un delito preterintencional, como si el delito se hubiera cometido en forma dolosa, lógicamente, si la forma de la demostración de la forma como se cometió el delito fue preterintencional, es obvio que el juzgador no aplicará una pena grave, una pena mayor, ni siquiera va a aplicar la pena media. Lo más probable es que aplique la pena mínima. Claro, como no le queda otro remedio más que aplicar la pena, como si el delito se fuera cometido en forma dolosa, va a aplicar la sanción mínima. ¿Pero por qué? Porque se produjo en forma preterintencional, para que no estemos en presencia de aquello que fue o que puede ser considerado como grave. En una época que data de 1984 a 1994, estuvo en vigor la regulación que se hacía de los delitos preterintencionales, pero el legislador optó por suprimirlo y desde entonces, hace tantos años como esos, estamos hablando de 26 años, en 1994, se suprimió el manejo que se había hecho, que se hacía siempre en torno a los delitos preterintencionales. En fin, ¿está entendible el enfoque? Estamos bien con la clasificación que hemos mencionado y recordado para el manejo de nuestra herramienta que estamos pretendiendo. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Si no hay preguntas, si las hay, digo adelante, muchachos. ¿No las hay? Bueno, vamos a pasar. Yo tengo una duda. No, adelante, adelante. Es decir, los delitos preterintencionales son con la intención dolosa, pero el resultado es siempre es culposo. Así es, efectivamente. Esa explicación muy sintética, sí, así es, efectivamente. ¿Por qué? Porque aunque no mencioné hace un momento que el resultado fue culposo, y tú lo mencionaste, y qué bueno, enhorabuena por tu aseveración. Sí, lo cierto es, pues, de que lo que se produce es algo que no se desea. Se pretende algo inferior y se produce algo mayor a lo deseado. Sí, así es, efectivamente. De ahí la justificación de que el juzgador, o sea, aunque va a sancionar como si el delito fuera doloso, lo va a sancionar no en forma severa. Y de ahí la importancia de que aunque no está regulada la preterintencionalidad en el código actual, ¿sí? Código penal actual, sí se toma en cuenta las circunstancias en que se comete el propio delito, para que no sea tan severa, ¿no? Esa es la razón de ser. ¿De acuerdo? ¿Ya está satisfecha la inquietud? Sí, muchas gracias. Bueno, decía yo que vamos a pasar a la mención de otro elemento del delito, que es más bien el primer elemento, porque no hemos abordado ningún elemento del delito.
Vamos a hablar de la conducta. Al hablar de la conducta, que tiene muchos pormenores, pero no vamos a abordar todo, pues imagínense, sería una locura. ¿Sí? Simplemente la razón de ser de hablar de la conducta es para que cuando nosotros hablemos de la conducta que lleva a cabo el sujeto activo en cualquier delito, es atender a las formas de la misma, que ya en la clasificación del delito las veíamos. Sí, claro, no decíamos que era el elemento de la conducta, pero sí, al final de cuentas es el elemento el que estamos abordando. Ahí es que los delitos pueden cometer en forma de acción o de omisión. Aquí lo frecuente es que los delitos se cometen por acción, la afectación de un bien jurídico, ¿sí? Cuando el sujeto actúa afectando bienes jurídicos prohibidos. Bueno, no permitido, siempre así es, en cualquiera de los delitos que se cometan. Pero lo cierto es que ese es mediante un hacer positivo por parte del sujeto activo. Si va a robar, va a apoderarse de cosa ajena mueble. Si va a privar de la vida, como regla general, va a actuar lesionando, golpeando a la persona, disparando un arma de fuego, utilizando un arma punzocortante, aplicando un veneno, etc. Va a ser de acción. Es lo frecuente. Pero hay algunos delitos que también corresponden a la minoría que se cometen o se dan por omisión, por inactividad por parte del sujeto activo. Creo que cuando vimos la clasificación del delito en orden a la conducta, dijimos que un delito de omisión es la evasión del pago de impuestos. Bueno, ahí estamos en presencia de lo que puede ser un delito de omisión, porque se afecta una norma de carácter dispositivo que dice, paga los impuestos, y lo que hace el sujeto activo es no hacerlo. Entonces, ahí estamos ante un delito de omisión. Sin embargo, es importante que veamos, porque eso va a ser objeto de comentario cuando abordemos cada uno de los delitos, que la omisión puede ser omisión propia y omisión impropia. La omisión propia es la que mencioné. El sujeto que tiene obligación de contribuir al pago de impuestos no lo hace, se abstiene de ello. Otra omisión que se da en forma simple es el abandono de personas. Espero que no eso ocurra, pero digo, puede suceder. Abandono de personas en ese sentido. Vamos a poner que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, conduce su vehículo y tiene la mala fortuna de atropellar a alguien. Pues me creerán, por ese tipo de resultado, tienen la obligación de auxiliar a la víctima. Si no lo hacen, incurren en abandono de personas. Es un delito que se comete por omisión. Amén del atropellamiento, que eso ya fue por acción. Pero lo cierto es que el no proteger, el no auxiliar a la persona a quien se atropelló, implica abandono de persona. Y eso es una conducta de omisión. Un abandono de persona que se da con frecuencia es el abandono de hogar. El sujeto que tiene obligación de satisfacer en todos los sentidos de subsistencia a su familia y se abstiene de ello, pues su conducta es omisiva. Entonces ahí estamos en presencia de un delito de omisión. Pero también en los delitos de omisión nos encontramos con omisión impropia. Todo lo que mencioné como ejemplo son omisiones propias. Pero puede ser omisión impropia, que viene a ser considerada como la comisión por omisión. Cuando a virtud de la abstención de una obligación se produce un resultado material como si fuera delito de acción. El ejemplo que encontramos o que se puede manejar y que es muy socorrido es dable en estos casos. Pensamos nosotros que estamos en un hospital y que en el hospital existe el médico o el enfermero que está custodiando a un paciente. Entonces, si el enfermero o el médico se olvida de atender al enfermo, ¿sí? Simplemente tiene bajo su cuidado a un enfermo, que incluso podemos pensar que se trata de un enfermo, un paciente muy delicado. Y en lugar de atenderlo como debe ser, se va a una comida, se aleja del cumplimiento de su deber. Ahí la conducta de origen es una omisión, pero la consecuencia de esa omisión, que puede ser simple, no cumple con su deber de tipo laboral, trae como consecuencia que se altera la salud del paciente, o sea, que se agrava el enfermo. O bien, pensemos en plan dramático, en plan así, lamentable,
que el paciente que está delicado, por no atender, ser atendido oportunamente por el que está con esa obligación, fallece. Entonces ahí estaríamos hablando de un homicidio cometido por una omisión impropia, de comisión por omisión, porque de origen no tenía el propósito de que el paciente muriera, pero por no cumplir con su deber de carácter laboral, de atender con esmero y con cuidado al paciente, entonces el paciente ha fallecido. Entonces ahí estaremos hablando de una omisión impropia. Bueno, el aspecto negativo de la conducta tiene varias hipótesis, y esas son la fuerza absoluta, la fuerza mayor, el sueño, el sonambulismo, la hipnosis y los movimientos reflejos. Brevemente vamos a decir en qué consiste cada uno de ellos, con ejemplos que nos resulten, para hacer gráfica, la mención que estamos haciendo del tema. En el caso de la fuerza absoluta, se trata de un conocimiento de tipo físico, de procedencia humana, que no puede superar y vencer el sujeto que está inmerso en ese tipo de situación. Ejemplo lo tenemos en este caso, en estos casos. Y sucede con mucha frecuencia. Pero bueno, ¿qué sucede? Vamos a suponer que en un meeting, ¿sí?, en donde concurren muchas personas, viene tal cúmulo de estas que empiezan a empujar, a presionar. Entonces, esa presión de tipo físico la sufren 3 o 4 personas. Y están, pero digo, por el cúmulo, no es porque el que está empujando quiera que suceda algo negativo, en el sentido de que alguna persona resulte lesionada. Pero lo cierto es que, bueno, aquí me están mencionando que mi tiempo se ha reducido, pero sí les comento que tenemos programada otra a las 9, ¿eh? Profesor, ¿Qué pasó? ¿podría repetir eso de la fuerza absoluta? Es que no. Sí, claro, por supuesto. Ahorita estamos en el tema. No, por supuesto que sí, obviamente. Decíamos, la fuerza absoluta viene a ser un conocimiento físico de procedencia humana que es invencible para la persona que lo está sufriendo, que lo está padeciendo. Y decíamos, ejemplo, a ver si ese resulta elocuente para que se entienda con más claridad lo que estamos abordando. En las entradas y salidas al metro, ¿sí?, que a veces nos introducen a un convoy o nos sacan del convoy involuntariamente, no queda más que en eso. Hemos entrado a un convoy que no queremos entrar o nos han sacado del convoy del que no queremos salir. Bueno, hasta ahí no pasa nada. Pero vamos a suponer que con motivo de eso, de la presión que se ejerce por varias personas, alguna persona cae derribada y con motivo de ese derribe sufre lesiones. ¿Qué se diría? Que la persona que está en contacto con la persona, así, en forma inmediata, con la persona que se resulta derribada, es responsable de las lesiones que sufre por la caída. No, nos están empujando quién sabe cuántas personas. Es un ejemplo que nos da en forma gráfica lo que puede constituir. Ahora, aquí confieso otra cosa, cambié de ejemplo porque estaba hablando hace un momento de un meeting, ¿no? Pero bueno, vuelvo al meeting para que no digan que el meeting no resultaba suficientemente gráfico para lo que estoy mencionando. Lo que mencioné de la entrada y salida del metro, ya bueno, alguna persona cayó derribada y ahí estamos en presencia de lo que puede ser una fuerza absoluta. En el meeting existe ese consentimiento, esa presión que se ejerce. Entonces sucede lo mismo, que no es posible que pensemos que la persona que en forma inmediata tiene contacto con quien al final de cuentas sufre una lesión porque empujó o se cayó por la presión que se ejerció en el meeting, es responsable de ello. No, esa persona tiene a su favor la circunstancia de que ha sido presionada de una forma, pues ahora sí que de difícil manejo, de difícil control. Entonces, consecuentemente, ante esa circunstancia, pues es factible y manejable que no se le considere responsable, que tenga a su favor la ausencia de conducta. ¿Alguien estaba con la inquietud de ausencia de conducta por la fuerza absoluta en el ejemplo que estoy mencionando? ¿Ya quedó entendible el caso? Digo, alguien me preguntó que repitiera lo de fuerza absoluta. Bueno,
El silencio a veces es elocuente. No me dicen nada, pero bueno. No, sí, profesor, ya me quedó claro. Bueno, ahora vamos a la fuerza mayor. La fuerza mayor también es un conocimiento físico, pero aquí no es de procedencia humana, sino es un conocimiento físico de procedencia natural, que también resulta invencible y no se puede superar. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos ante esa circunstancia? Pues que no se puede atribuir responsabilidad a quien está inmerso en ese tipo de presión, ese conocimiento de tipo natural. Y el ejemplo lo tenemos en los sismos. Ustedes de alguna manera, algo cercana, porque eso fue hace 3 años, seguramente estaban estudiando la preparatoria. Digo, no es soy mago de la operación aritmética, pero están estudiando la preparatoria, están empezando la preparatoria, ¿no? Entonces, estuvieron presentes en lo que sucedió en el sismo, porque era la 1 del día, más o menos, si mal no recuerdo. Entonces estaban en la hora escolar y padecieron esa circunstancia, estuvieron ahí inmersos en ese conflicto. Digo, si es que el curso que tomaban era matutino. Bueno, matutino de mediodía, pues, pero lo cierto es que lo sufrieron. Bueno, ¿qué sucedió? ¿O qué pudo suceder? Porque a lo mejor ustedes no fueron testigos de que sucedió algo trascendente. Bueno, con motivo de este tipo de circunstancias, algunas personas, cuando sobre todo es severo, pierden el equilibrio. Y al perder el equilibrio pueden caer encima de una persona. Y al caer encima de esa persona, a lo mejor le producen lesiones. Y claro, ¿qué sucede? Es algo que deriva de un conocimiento físico de procedencia natural, que no pueden vencer, que no pueden superar, y consecuentemente tienen a su favor la ausencia de conducta. No han realizado una conducta, sino que se encuentran en la hipótesis de una ausencia de conducta. En el caso de lo que ustedes vivieron en el 2017, no fue tan severo ni tan trascendente como lo que se padeció en el sismo de 1985. Y aunque parezca que es novela, es una novela, no, es una realidad triste, no es novela. Sucedió que, por ejemplo, en un multifamiliar, que es el multifamiliar Juárez, que se encuentra en la colonia Roma, hubo alguna caída de algunas bardas y de un piso a otro. Algunas personas cayeron de un piso a otro, pero cayeron encima de otra. Y caramba, produjeron lesiones. No tenían el control porque perdieron el equilibrio en ese sentido. Entonces ahí sucedió que se dio efectivamente la circunstancia de una afectación a la salud. Y bueno, otro caso que también sucedió en ese entonces. Unos médicos estaban realizando una operación. Vino el sismo, entonces se afectó. No estoy hablando de que se produjo la muerte, pero se afectó en forma severa. Estaban operando a una persona en una intervención quirúrgica que requiere mucho manejo puntual y delicado. Pues con motivo de ese manejo y con motivo de ese sismo se dio exactamente la circunstancia que estoy mencionando. En fin, miren, está yéndose el tiempo, pero entonces en unos minutos accedemos al siguiente. Digo, les aviso para que estemos conscientes de ello, ¿no? No es un alejamiento arbitrario de mi parte, ¿eh?
Ya están integrándose casi todos. Profesor, de hecho no cerró la sesión. Todavía está corriendo el tiempo. Necesita ¿Sí? reiniciarla otra vez. Bueno, está bien, está bien. Muchas gracias. Agradezco mucho, León.